Amigos de Equinoccio Digital, bienvenidos a este nuevo Confesiones Equinoccio, desde aquí, desde nuestra casa del Hotel Ibis, que recuerden está ubicado en la Diego de Almagro, muy cerquita al Círculo Militar. Recuerden, pueden venir acá a degustar sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos. Si nos miran fuera de Quito, pues también pueden llegar y hospedarse. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del doctor Jorge Yunda Machado, a quien vamos a conocer en este perfil. Jorge Yunda Machado es médico, músico, político y radiodifusor ecuatoriano. Fue alcalde del Distrito Metropolitano de Quito desde mayo de 2019 a septiembre de 2021. Actual candidato a la alcaldía de Quito. Bienvenidos a Confesiones Equinoccio. Jorge, muchísimas gracias por estar acá en Confesiones de Equinoccio, gracias por aceptar la invitación, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias, Héctor, la verdad estamos muy contentos que hemos comenzado una campaña de propuestas, de ideas, una campaña de recorrer los barrios de la ciudad capital. Después de que juré nunca más entrar en la política, a veces la ciudadanía, los líderes, las lideresas, los dirigentes barriales han venido y evidentemente pues debo confesar que ha sido un pedido masivo en donde nuevamente hemos puesto a disposición nuestra persona, nuestro proyecto para nuevamente terciar en las elecciones que vienen. Felicitaciones por el programa. Gracias, muchas gracias Jorge, a usted también por haber aceptado esta invitación, el agradecimiento. Para empezar un poco, la mayoría pues todo el mundo le conoce como Loro Mero, ¿no? En la calle me supongo que esa es, ¿cómo le dicen los vecinos, las vecinas? Lorito, Loromero, sí, porque yo hace más de unos 30 años comencé en el mundo de la comunicación porque estudié en un colegio franciscano que tenían estaciones de radio, hasta ahora las tienen, claro. Onda corta, en onda media y frecuencia modulada. El boom de la AM era en donde yo comencé a hacer un poco de radio y decidí utilizar un alias, un seudónimo para poder hacer comunicación porque a la par estaba ya estudiando medicina. Entonces mi abuela me decía siempre siempre les decía a sus familiares, vecinas, de muy pequeñito yo me crié con mis abuelitos y me decían, te presento a mi nietito, habla como un loro, decía, habla como un loro, y mi segundo nombre es Homero, entonces ahí me cogió ese tema del loro Homero. Claro. Ahora, ya cuando usted entra en la política, me supongo que los expertos del marketing político también le habrían dicho que ese puede ser un problema, ¿o no fue? Porque la gente, claro, capaz le reconocía por el rostro, pero luego veía el nombre y decía, ¿quién es Jorge Yunda? Bueno, me pasó que en mis primeras incursiones en la política, me encontraban amigos después del domingo de elecciones, ¿no? Decía, oye, el Lorito dice, te busqué en la papeleta y no te encontré. Entonces, bueno, me tardó un tiempo. Hoy ya se han hecho mediciones y es muy poco el porcentaje de las personas que no relacionan Jorge Yunda con Loromero, pero en las primeras incursiones en la política sí me costó, más de la mitad de la población me conocía, o sea, no conocía que Loromero era Jorge Yunda. Que era la misma persona. Sí. Ahora, Jorge, usted nace en Guano. Sí, yo nací en la provincia de Chimborazo, en el cantón Guano. Debe ser uno de los primeros cantones del país porque tiene muchísimos años. Es un valle en medio de los Andes, ¿no? Es un valle que le atraviesa un río, despiertas y ves el altar, el Tungurahua, el Chimborazo está atrás, el Cariguairazo. Es realmente ese entorno natural el que posiblemente yo desarrollo una empatía con el medio ambiente y con los animales, tanto la fauna silvestre como la fauna urbana, y desde ahí, desde esos momentos, desde que tengo uso de razón, siempre he estado luchando por el bienestar animal, por los derechos de los animalitos también que son parte de los vecinos en este planeta. Claro, y de ahí, a los 7 años, 8 años, ¿viene para Quito? Sí, 8 años aproximadamente migro a la ciudad capital con mis padres como muchísimos
provincianos siempre emigran a las grandes ciudades buscando mejores días. Entonces, con un padre zapatero, una madre costurera, los dos trabajando como somos los ecuatorianos de domingo a domingo, logran darnos a mi generación, que somos la primera generación que tenemos la posibilidad de pisar aulas universitarias. Eso para mí es importantísimo porque ¿qué es lo que me motiva a entrar a la política? Es justamente devolverle a esta ciudad que me acogió de muy niño y que aquí pude realizarme como persona, como músico, como profesional y espero como político, pese a que esta última actividad es muy compleja, claro, muy difícil. Una persona natural, Héctor, no somos monedita de oro, pero el político menos. Claro. Hay que seguir luchando porque esa cultura política también yo pienso que tiene que cambiar, porque solo nos hemos dedicado a la descalificación, al insulto, a la denuncia sin fundamentos, que es lo terrible también en la política. Te denuncian cualquier cosa, claro, pero... Y a usted le toca demostrar. Y al denunciado le toca ir así, como yo ando con documentos, diciéndole, no es así, no es así, no es así. Claro. Y el que te denuncia no demuestra nada, ¿no? Claro. Esos son los bemoles feos de la política, pero pese a esas circunstancias, estamos nuevamente aquí. Ya que toca este tema de la política, luego volvemos al tema personal. Usted nos decía que claro, quizás ya había tomado una decisión previa de decir ya dejo ahí la política después de lo que sucedió en su alcaldía y luego por un pedido de vecinos, vecinas decide retomar. ¿No tiene temor de que le vuelva a suceder lo mismo? Siempre existe ese temor. Cuando me dicen no tienes miedo, claro que tengo miedo. El miedo es una reacción natural del ser humano frente a alguna situación que no conoces bien. Y el miedo te sirve para dos reacciones: huir o enfrentarlo. En este caso yo muchas veces he querido huir, ya no estar más en la política, pero recibo la visita de alrededor de 11 barrios del sector de Santa Clara, de la comuna de Santa Clara, San Millán, de la Quebrada El Tejado, donde muchos no lo ubicarán, pero donde hubo esta tragedia del aluvión, donde perecieron 29 personas en un aluvión, en una cosa tan tonta y simple como no limpiar una quebrada, que se vino la naturaleza. Y ellos me visitan porque yo había estado unos meses antes allá y habíamos prohibido deforestar los últimos bosques del Pichincha y prohibir la construcción de un cementerio y levantar procesos para limpiar las quebradas y evitar estas tragedias, porque lo que ocurrió ahí ocurrió en los años 70, yo también más de 20 muertos. Entonces, cuando ingresan a mi cargo, cuando me botan de mi cargo, dan de baja todos esos contratos. Nuevamente autorizan hacer el cementerio y nuevamente autorizan cortar y deforestar los árboles. Entonces ellos vienen y me piden y me dicen, Jorge, creo que tienes que asumir nuevamente esa responsabilidad. Y ahí el miedo se te va, ahí el miedo, o sea, ya no eres tú. Claro, con todo ese respaldo ingresas nuevamente a estas lead electoral, pero también el tiempo ha sido el mejor aliado de mi candidatura. Se han echado tanto lodo, a mí nunca me han denunciado por coimas, por sobornos, por venta de puestos, por diezmos, por encontrarme dineros mal habidos dentro o fuera del país. Y la gente se da cuenta, gracias a este tipo de medios, gracias a los medios alternativos, ya podemos nosotros andar con documentos y decir, aquí estamos nuevamente, yo camino sin seguridad. Inclusive cuando era alcalde caminaba sin seguridad. Hoy igual lo hago, más allá que siempre te da el miedo porque el tema de la delincuencia en Quito ha subido enormemente, pero bueno, aquí estamos nuevamente con una propuesta, Héctor. Y usted, si le vuelve a ver a Santiago Guarderas, o ¿se ha encontrado después de todo esto con el actual alcalde de Quito, con Santiago Guarderas? Mire, no la he encontrado, pero la gente me pregunta, ¿no?, si es que tengo algún sentimiento de revancha, de odio, no sé, pues no, yo en esos casos no tengo esas actitudes, ¿no? Ya la historia a cada uno le va ubicando donde le corresponde. Y yo hice todo lo posible para que él llegue a ser concejal.
les llevé de la mano en todos los barrios, en todos los lugares, hablaba bien de él. Y él, paradójicamente, hizo todo lo imposible para que yo sea candidato, hasta el punto que le descubren que la sentencia con la que me intentan dejar fuera de las elecciones fue hecha por su abogado, por su empleado, en sus oficinas de él en el municipio, y no lo descubro yo, lo descubre el juez ponente del Tribunal Contencioso Electoral. Claro, está en una investigación y espero que la justicia también funcione para todos, porque esa justicia del solo para el de Poncho, lamentablemente yo la he sentido, y espero que así, frente a un delito de esa naturaleza, pues también la justicia le dé respuestas al pueblo ecuatoriano, al pueblo quiteño. Muy bien, Jorge, déjeme saludar a nuestros amigos del Hotel Ibis que nos reciben aquí en nuestro programa, en Confesiones de Equinoccio, justamente con un cafecito, con un pan francés que ya le vamos a ofrecer también, Jorge, para que pueda degustar. El hotel está ubicado aquí en la Diego de Almagro, muy cerquita al Círculo Militar. Pueden venir a degustar sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos, venir a hospedarse, a tener una reunión también en la tarde, tomarse un café. Hay muchas facilidades en este espacio que están disponibles para ustedes. También saludamos a EI Consultancy, equipo de asesores que trabaja junto a Equinoccio Digital, y también pues al restaurante Vivos, que está ubicado en la Eloy Alfaro y Portugal. Atentos, porque ahí vamos a tener sorpresas durante el Mundial de Qatar con un programa especial de Equinoccio Digital. Jorge, uno de los temas también importantes para conversar ahora que estábamos tratando del tema política, ¿por qué Pachacutic? Bueno, yo creo que el tema de los partidos, de los movimientos políticos, es bien complejo y sui generis en nuestro país. Yo le invito a cualquier joven a googlear cuántos militantes políticos existimos en el Ecuador, y entra a la página web del CNE. Existimos 24 millones de militantes en un país que somos 18 millones de ciudadanos. Esto ocurre porque la persona le da la firma a un partido, le da la misma firma a otro partido, le da la firma a otro partido. Y claro, hay miles y miles, llega un momento en que hay más candidatos que ciudadanos. Pero esas son las reglas que han puesto los padres de la patria, ¿no? El código de la democracia. Unos defenderán que hay más posibilidades de elegir, y otros dirán, bueno, todo esto se hace con fondos públicos. Y claro, yo cuando quiero ser candidato, uno quisiera ir al CNE, buenos días, mi nombre es Jorge Yunda, aquí está mi cédula, quiero ser candidato por mi ciudad. Pero no, las reglas dicen que tienes que tener el patrocinio de un movimiento político. Y ahí es en donde yo comienzo a recibir también propuestas de varios partidos políticos para auspiciar mi candidatura. Finalmente quedamos con una coalición de algunos movimientos políticos que me parece interesante también, teniendo el derecho de poner cada uno de ellos un candidato. Dicen, no, unámonos, presentemos un proyecto de ciudad y de provincia, y ahí es en donde con Pachacutic, Mover y el PIT estamos presentando este proyecto. Para la alcaldía, para la prefectura, el magíster Guillermo Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, una persona que, interesante su historia, él trabaja de albañil en Quito y estudia en la Católica y se prepara en la Salesiana, y luego es alcalde de Cayambe, y hay un antes y un después. Creo que su propuesta es muy interesante, y estamos pidiendo a la ciudadanía que juntos con el presupuesto de Quito, que son cerca de $1.000 millones, más el presupuesto de la prefectura, 250 aproximadamente, y una buena inversión privada de unos $1.250 millones, destrabándole a Quito y a Pichincha para que el inversionista pueda tener seguridad de invertir acá, podemos mitigar el desempleo, que es lo más terrible que yo estoy viendo en la ciudad capital, la inseguridad, y desde luego pues un tema de que crezca este proyecto Quito y Pichincha conjuntamente con Guillermo. Jorge, ahora un poco la gente siempre analiza la forma en que usted hace su campaña, ¿no? Muchos
lo califican como un experto, los consultores políticos y demás, otros en cambio lo critican, pero la realidad es que usted tiene una forma distinta, ¿no? Conversábamos antes de iniciar, de encender las cámaras, que hoy ya tiene un recorrido en Calderón, le preguntábamos dónde va a jugar el vóley ahora más tarde, ¿no? Esa forma también de cercanía con la gente, de tener estas actividades cotidianas con ellos, hace que también lo acerque mucho más, ¿no?, al electorado. Bueno, es algo que algunos, como tú lo dices, Héctor, no lo entenderán, otros dirán es una experticia en comunicación, y no es ninguna de las dos, es el sentido común. Cuando tú vas a una cancha de cuavóley, hay una muestra y una representatividad del pueblo local, adultos mayores, jóvenes, niños, mujeres, en donde llegas a la cancha y no es que llegas y bola y comienzas a jugar, no. Llegas, te reciben los dirigentes y te dicen, mire, aquí falta esto, aquí necesitamos esto otro, aquí usted ya comenzó a hacer esto y necesitamos que culmine, aquí usted ofreció esto y no tuvo tiempo para hacerlo y no se hizo nada. Entonces comenzamos a conversar los temas de la localidad, del barrio, y algo interesante que debe saber el político, y les doy ahí una pauta a todos los candidatos: el mejor asesor para un político que quiere un cargo de elección popular es el pueblo del barrio, porque tiene el problema, tiene el diagnóstico del problema y tiene la solución. Claro, sí, claro. Y muchas veces la solución es solo voluntad política, es solo decisión política. No son millones de dólares. Yo cuando voy a los barrios dicen, mire, alcalde, aquí queremos que nos dejen trabajar, que nos ayuden a los emprendedores, que estamos con graves problemas, que nos ayuden con seguridad, que nos ayuden con iluminación. O sea, nadie te está pidiendo un aeropuerto, ni nadie te está pidiendo un tema monstruoso, que las obras tienen que hacerse, pero la gente quiere trabajar, la gente quiere tener esa franciscana ciudad. Hoy Quito tiene, no solamente tenemos el miedo de que nos asalten, porque si hacemos una encuesta, o nos han asaltado, o le han asaltado a un familiar, o a un amigo, o a un compañero de trabajo. Ya está en el círculo ya de todos tenemos esa circunstancia, y Dios no quiera llegue a Quito, que ya escucho, algunos, ayer estuve comiendo en un restaurante y un amigo me dice que ya les llaman por la famosa vacuna. La vacuna es algo que sería el acabose de la ciudad capital. Lamentablemente ciudades de la costa ya están con ese problema, en donde tú te abres un restaurante de bolones de verde y cafecito y alguien te dice, págame todos los meses para cuidarte. Eso sería el tema más terrible, y si no le pagas, ya hemos visto que van sicarios y terminan con la vida de esos ciudadanos. Eso hay que luchar enormemente. La gente quiere ese tema, la seguridad y del empleo, y nosotros estamos en la capacidad de resolverlo, como te decía, uniendo fuerzas, ganando la prefectura, ganando la alcaldía y destrabando a Quito y a Pichincha para que el inversionista privado también pueda generar plazas de empleo. Hace unos meses hubo un llamado para unas decenas plazas de empleo en Emaceo, que es la empresa que recoge la basura aquí en Quito, es una empresa pública. Anuncian que vengan a inscribirse, y tú recordarás, Héctor, esa cola en la Avenida Occidental. Claro. La Avenida Occidental es una de las más grandes de Quito. 18,000 jóvenes aproximadamente con una carpeta bajo el brazo buscando trabajo. Si el joven en Quito no tiene posibilidades de trabajar, imagínate el resto de la población. Entonces esa es la gran preocupación que hoy tenemos que enfrentar. Ya entrando un poco más al tema ya personal, nos contaba que usted llegó a los 8 años a Quito. ¿En qué barrio creció? ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Yo llegué un poco asustado desde la ruralidad al Cumandá. En el Cumandá era el terminal terrestre. Claro. Y ahí me dejó Transportes Chimborazo. Bajé con una maletita y comencé a caminar la ronda. Ya me habían dicho, me esperaban ahí alguien. Y caminando todo el Boulevard 24 de Mayo llegué a la Imbabura. ¿Pero vino solo? Vine solo, pero que ya había venido otras ocasiones acompañado.
Mis padres se adelantaron, estaban ya instalando su actividad comercial, y después yo venía a pasar unos momentos de una semana, 15 días, pero ya cuando vengo a radicarme, ya vengo solo y ya había conocido. Entonces dices, por la vereda, hijito, vienes, ya sabes dónde es, y en la Imbabura tomé hacia la derecha en la Rocafuerte, y ahí ya mis padres ya tenían un emprendimiento de calzado, pero mi padre era zapatero, es zapatero, y ahí llegué un poco asustado, diríamos, viendo ya la gran ciudad, y en 15 días me hice quiteño a la fuerza, ahí en San Roque. Claro. En San Roque te haces quiteño, ¿no? Entonces ahí desarrollé mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, mi parte universitaria también, y ahí formé un grupo musical que nos recorrimos todo el Ecuador, el grupo Zairo. Claro. Esos son los grandes recuerdos de la infancia que tengo. Una ciudad de aquel entonces que mi madre y mi padre trabajaban en el tema del calzado y me mandaban todos los días a depositar dinero en el banco que era cruzando la plaza de San Francisco. Nunca me pasó nada, no te daban guanto, no te asaltaban. Claro. Son los temas que siempre yo digo, hay que luchar para regresar a esa paz que tanto la extrañamos y que es la principal fortaleza para cualquier cosa en una sociedad. Y que siempre se recuerda esto que usted dice ahorita, ¿no? De irás, hijito, por la vereda, sí, tranquilo. Sí. Lo mismo era nuestros padres, igual que se podía salir a jugar con los amigos en vacaciones. Se salía a 8 de la mañana, se subía a almorzar y después se regresaba otra vez 6, 7 sin ningún problema. En fiestas de Quito comenzabas de farra en farra y nunca te pasaba nada. Claro. Muy bien, vamos a saludar nuevamente entonces a nuestros amigos del Hotel Ibis que nos reciben acá en Confesiones de Equinoccio. Recuerden, Diego de Almagro, diagonal al Círculo Militar, vengan a los desayunos, a los almuerzos, a hospedarse. Igual saludamos a EI Consultancy, equipo de asesores que trabaja junto a Equinoccio Digital, y al restaurante Vivos, que en donde también tendremos una sorpresa especial por el Mundial con el equipo de Equinoccio Digital. Jorge, hablábamos un poco de su niñez, de su vida acá en Quito. Usted ya nos comentaba que estuvo en una escuela católica, ¿no? Ya vine, sí, a la comunidad franciscana. Los padres en ese entonces, y bueno, yo tengo una gran, diríamos, gratitud a la comunidad franciscana. Ahí conozco a Francisco de Asís, posiblemente el primer animalista y el primer ambientalista de la historia, ¿no? Claro. En donde se refiere a hermano lobo, hermano asno, hermana luna, hermana sol. Y sí fue esa influencia que me ha dado, pues, luchar por los derechos de bienestar animal. Y fui asambleísta y trabajé varias leyes en favor de los animales que hoy están vigentes. En la alcaldía trabajamos en una ordenanza de bienestar animal que hoy está vigente, no se ha aplicado todavía, pero logramos instalar 3 unidades de bienestar animal, son como hospitales para recibir y tratar tanto tema que muchas veces yo digo la insensibilidad nos ha llevado a tal punto que ya no sentimos nada cuando vemos un perrito atropellado, un perrito en malas condiciones, animalitos en la calle. Eso nos hace muy insensibles, y yo estoy seguro que quien hace daño a un animal, de seguro lo hará un ser humano. Ahora, ¿qué fue primero? ¿La música, la medicina, la comunicación? La música creo que es algo innato, ¿no? Mi padre me cuenta que mi abuelo paterno no lo conocía, había fallecido mucho antes de yo nacer, era músico. En el pueblo donde nací tocaba, además me dicen, 3, 4 instrumentos, y siempre iba contratado por diferentes actividades sociales, y yo desde muy niño recuerdo la afición a la música. En la escuela, en el colegio tocábamos la guitarra, y luego animábamos la misa de las 7 de la noche en la iglesia de San Francisco los domingos, y tocábamos canciones católicas, cristianas. Y luego ahí mismo fundamos un grupo musical que luego trascendió ya en el plano comercial. Eso siempre ha ido de la mano, la música, desde muy niño. Pero eran entonces amigos del colegio. Éramos amigos del barrio y del colegio. Okay. Del barrio y del colegio. Teníamos un grupo juvenil franciscano en donde hacíamos música, quienes teníamos la posibilidad, y con varios de ellos
fundamos el grupo. Y de ahí la medicina, ¿cómo se da el tema? Siempre quise ser doctor. Como te digo, mis abuelos no tuvieron la posibilidad de estudiar, no sabían leer ni escribir. Mis padres aprendieron a leer y a escribir, pero nunca terminaron ni la primaria, aprendieron un oficio. Mi padre zapatero, mi madre costurera, y somos nosotros la primera generación que tenemos la posibilidad. ¿Cuántos hermanos son? 5 hermanos. Yo el primero. Tuvimos la posibilidad de ingresar a las aulas universitarias y tener un título académico. Entonces siempre quise ser médico y yo recuerdo que ya desde el colegio antes había, ¿te acuerdas del físico matemático, claro, el químico biólogo? Entonces, y sociales. Y sociales, ¿no? El chiste es el que no sabe. El que no sabe sociales. Yo ingreso a ser químico biólogo porque pregunto a mis maestros que quiero ser médico, entonces químico biólogo. Entonces desde ahí ya comencé a visualizarme esa profesión y me inscribí en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. Solo en la Central había medicina en Quito, no había como hoy en diferentes otras ofertas académicas, privadas y de todo, pero ahí solamente era lo público. Y entramos 800 alumnos al preuniversitario y nos graduamos alrededor de 180 aproximadamente, ¿no? Claro. Yo siempre recuerdo que quise ser médico, y cuando alguien quiere hacer algo y tiene vocación, tiene que recibir el apoyo. Lo triste debe ser estudiar algo que no te apasiona, tener un título o una profesión que no te apasiona, y eso es a veces lo que ocurre con el sistema que dice, diste un examen y quieres ser médico y te alcanza para hacer, claro, otra profesión, y eso creo que desmotiva totalmente. Ahora, pero ahora no practica la medicina. Trabajé algunos años en el Hospital Eugenio Espejo, trabajé en la maternidad de Isidro Ayora, trabajé en el Hospital Enrique Garcés del Sur, y lo último que hice, fui médico residente de traumatología en el Hospital de la Policía Nacional. Desde ahí a la par veníamos realizando siempre, mis padres han sido emprendedores, mi familia, actividades comerciales, empresariales, y lamentablemente hizo que ya en un momento pues deje el ejercicio de la profesión tal como es, ¿no? Como muy sacrificada. Claro, porque además del estudio es duro, pues, ¿no? Es duro, claro. Sí, bueno, yo para graduarme como 10 años aproximadamente, y luego el médico no deja de estudiar, todos los días tiene que estudiar. Yo sigo actualizándome, tengo un grupo de amigos que hacemos brigadas médicas. Hoy que estás grabando este programa hay una brigada médica que me invitaron a Calderón, entonces estamos trabajando. Tenemos casos quirúrgicos, pues soy médico cirujano, que lo tratamos en específico con algunos amigos, pero ya ejercer de mi profesión en alguna institución privada o pública ya no lo hago. Y en cambio la comunicación. La comunicación siempre fue un hobby. Yo he hecho comunicación especialmente de entretenimiento, y ahí es en donde yo comienzo a utilizar mi seudónimo de Loromero, claro, para separar ese personaje que le permite el seudónimo ser un poco más popular, ser un poquito más picaresco, más divertido, con un sentido del humor, del doctor, que tiene que ser un poquito más serio, ¿no? Claro. Entonces, siempre he hecho radio, hasta ahora estoy haciendo 1 hora y media de comunicación las mañanas, y me divierto con algunos compañeros, hablamos de deportes, hablamos de coyuntura, hablamos de música, y creo que esa es una muy buena terapia para nosotros, y de ver los resultados del ranking de sintonía, seguramente para muchísimas personas. Usted empezó en la radio, en la Jesús del Gran Poder. Ahí empecé, claro, soltando la cinta esa de esas sí, grabadoras del Santo Rosario. A las 5 de la mañana. Nosotros hicimos, con parte de acá del equipo de Equinoccio, también tuvimos nuestra primera experiencia radial en Jesús del Gran Poder. Entonces, era San Francisco. Claro, y entrábamos por el colegio, por atrás. Claro. Y claro, era una cabina pequeña, y ahí teníamos un programa a las tardes, y llegábamos a buscar los CDs de música para ver qué música poníamos y todo, ¿no? Bueno, tú los CDs, nosotros era del acetato. Claro. El famoso acetato y las
discotecas, diríamos, donde se guardaba eso, había que ubicarlas bien por orden alfabético o por géneros musicales, claro, y sacar el acetato, ponerlo en el tornamesa y tener el tino para soltar la aguja en el momento después de que has limpiado con un poquito de alcohol y agua. Acordarás de esos temas, ustedes son mucho más jóvenes, pero así hacíamos radio. Claro, qué interesante. ¿Y el boli? El boli en el mismo colegio, ¿verdad? Es que está en un colegio que tenía muchísima fanaticada en cuanto al voleibol de 6, pero todos los chicos jugábamos ecuavóley, voleibol, básquet en el colegio y en el barrio. Luego se va popularizando a tal punto que estoy seguro que el ecuavóley debe ser el segundo deporte más practicado después del fútbol. Claro. Y no solamente dentro del país. Acabo de ver algunos amigos que juegan profesionalmente ecuavóley. Este momento están en Suiza, están en Europa haciendo una gira, porque donde hay ecuatorianos hay la afición del ecuavóley. Claro. ¿De qué posición juega usted en el vóley? Yo juego de servidor, ¿no? Y se da un fenómeno ahora en estos meses, antes inclusive de yo ser candidato de nuevo, comienzan a invitarme los barrios, comienzan a invitarme las canchas que después de 2 años que hemos estado encerrados, comienzan a rehabilitarse. Y este fenómeno se da en que cuando vamos a jugar, la microeconomía, claro, alrededor de esta canchita donde se reúnen 150, 200 personas, se comienza a vender los helados, se comienza a vender las aguas, se comienza a vender las habas, se comienza a vender ahora inclusive las coladas moradas. Entonces sí, ese es un mini laboratorio de lo que se tiene que hacer con Quito y con Pichincha, reactivarlo de una manera con el evento cultural, deportivo. Y se combina, pues, ¿no? O sea, el emprendimiento con actividades que generan también eso que se ha perdido tanto en Quito, ¿no? Que es la vecindad. Ahí en una cancha de ecuavóley van los niños, van los adultos mayores, van las personas que les gusta con toda la familia. Inclusive se da un tema, yo no apuesto en el ecuavóley, yo voy a jugar y juego más... o es porque les gana nomás siempre. Sí, me entrego más al partido sin tener la presión de haber apostado. Yo no apuesto, pero escucho a todos los vecinos ahí que están apostándole $5 en el equipo, o a veces nos apuestan a nosotros, y se vuelve una caldera de euforia cuando son los partidos reñidos. Y bueno, ese me parece que también es un tema de emociones. ¿Dónde se juega el mejor ecuavóley en Quito? Yo creo que el mejor ecuavóley en Quito, sin lugar a dudas, debe estar en Chimbacaya, ¿no? Ahí hay un núcleo importante de este deporte, aunque se ha difundido a diferentes lugares. En Pomás, que estuve hace unos meses, y hay un jugador, el grande de Pomás, que porque todos los jugadores de ecuavóley tenemos un apodo, entonces llegó a las finales de una Copa Ecuador de ecuavóley, y fue muchas revelaciones. Un hermano colombiano también llegó a cuartos de final, es decir, ya se está traspasando fronteras, y finalmente ganaron nuevas revelaciones, quienes estaban con ese patrimonio de ganar siempre, ya fueron desplazados por nuevas figuras, y eso es lo bonito del ecuavóley, que se está renovando en la juventud. Jorge, para ir culminando también y agradeciéndole nuevamente por aceptar la invitación, no podemos dejar de hablar del Nachito, que ahora recientemente pues ya volvió a la A. ¿Cómo sintió ese ascenso de su equipo? Bueno, contento porque tuve el gusto de ser presidente también, el primer presidente civil del Club Deportivo Nacional, en unas circunstancias muy adversas en cuanto al económico, y es de conocimiento público, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo en 1 año, 10 meses que estuvimos al frente del club. Yo creo que el Nacional hace bien en mantener un proceso, una estabilidad. Los estatutos en mi época era 2 años y cambio de directiva, 2 años, cambio de directiva. En 2 años no puedes hacer mayor cosa. Logramos estabilizar a este paciente, digo yo, que lo encontramos intubado y en cuidados intensivos. Lo dejamos ya
en la sala de visitas, ya estaba comiendo solo. Y lamentablemente, pues luego descendió 2 veces a la B. La primera vez no se concretó porque hubo una reforma de los equipos, y la segunda vez sí descendió. Y creo que eso fue un dolor para quienes somos socios e hinchas, y hoy una gran satisfacción, pero una gran responsabilidad, porque los costos en la serie del privilegio en la A son 3 veces más que en la B. Entonces ahí debemos unirnos, socios activos, pasivos, hinchas, y apoyar, y la directiva que abra las posibilidades de que reciba el apoyo de todos quienes queremos luchar para que el Club Deportivo Nacional sea eso, ¿no? Sea un equipo que siempre fue competitivo, claro, que ojalá el Deportivo Quito también pueda ascender. Ahora acaba de ir a unas finales el Auquitas, y ese es el fútbol de Quito y de Pichincha. Y detrás del fútbol también hay una dinamización de economía importante, pero ese fútbol competitivo, que todos estén económicamente saludables, va a ser muy beneficioso para Quito y para la provincia. Jorge, para terminar, ¿algún mensaje para la gente que nos está mirando a través del programa de Confesiones Equinoccio, aquí en Equinoccio Digital? Agradecer estos espacios, porque en el tema de comunicación tampoco hemos sido tomados en cuenta, y te cuento una anécdota rápidamente. A mí me llaman de Coavisa y me dicen que me invitan al programa Políticamente Correcto, en los días en los que los concejales estaban reuniéndose para sacarme de mi cargo, para votarme de mi cargo, para votarme por una sesión de rendición de cuentas que no he dado en forma presencial, porque nunca me sacaron a mí por ninguna circunstancia de corrupción, como a veces se trata de posicionar. Aquí yo te voy a dejar el informe, es la copia original del por qué me votan, ¿no? Firmado por los concejales, y me votan porque dice que no he dado una sesión en forma presencial. Y en materia de manejo de dineros, ellos mismos lo dicen aquí, nunca encontraron absolutamente nada, ni encontrarán. Me investigaron, y te dejo este informe que para mí es importantísimo que lo lean. Y decirte que me llamaron de ese programa en esos días, y paradójicamente me había comprado un ternito, me corté el cabello y todo para ir a decir también la versión. Claro. La información tiene que ser contrastada, verificada, ¿no? Si alguien dice que está lloviendo, el periodista tiene que sacar la mano y verificar que en realidad está lloviendo y decirle a la gente está lloviendo. Pero en este programa me llamaron, y faltando horas para el programa me volvieron a llamar a decir que ya no vaya, que los concejales que me estaban votando no querían que yo vaya, solo querían dar su versión. Y cuando hay este tipo de programas alternativos, que los felicito, y hay la posibilidad también de decir nuestra versión, de decir también nuestra verdad, y la época digital es tan maravillosa que la gente ya no se cree de algo cuando se dice, sino que va verificando, buscando fuentes, buscando también qué dijo la otra parte, cómo ha documentado, y para mí eso ha sido importantísimo. Agradecerte que voy a hacer una campaña, me comprometo en una campaña sin insultos, sin descalificaciones, sin troll centers, que ya no funciona eso, que haya una campaña de alegría, de deporte. Ya muchos están haciendo deporte en buena hora. Bastante están jugando fútbol, les he visto. Están jugando otra. Qué bueno que hagamos una campaña de esas, ¿no? En los años 70 la campaña funcionaba con el grito, con el insulto, con la descalificación. Creo que ahora estamos en otra época. Ganemos votos con propuestas, con ideas, sentémonos a escuchar a los jóvenes, a la mujer, al adulto mayor, vamos a los barrios, ahí es en donde podemos dar nuestra propuesta. Muchas gracias. A usted, Jorge, muchísimas gracias, éxitos en su campaña. Gracias. Y que sea lo mejor para Quito. Les saludamos a todos nuestros amigos, amigas de Equinoccio Digital. Gracias por acompañarnos en este nuevo Confesiones de Equinoccio, aquí desde nuestra casa del Hotel Ibis, ubicada en la Diego de Almagro, muy cerquita al Círculo Militar. Recuerden, pueden venir acá a degustar los desayunos, buffet, almuerzos ejecutivos. Agradecemos también a EI Consultancy, equipo de asesores que trabaja junto a Equinoccio Digital, y finalmente pues al restaurante Vivos, desde donde tendremos un programa especial sobre el Mundial de Qatar. Muchísimas gracias a todos y todas. Somos Equinoccio Digital.